Celiaquía. Todo lo que necesitas saber sobre esta condición alimentaria. La celiaquía es una enfermedad autoinmune que se desencadena por la ingesta de gluten, una proteína que se encuentra en muchos alimentos, especialmente en aquellos que contienen trigo, cebada, centeno y avena. Cuando una persona con celiaquía consume gluten, su sistema inmunológico reacciona de manera anormal, atacando y dañando el revestimiento del intestino delgado. Con el tiempo, este daño puede impedir la absorción adecuada de nutrientes, lo que puede llevar a una serie de problemas de salud a largo plazo. Algunos síntomas comunes de la celiaquía incluyen dolor abdominal, diarrea, fatiga y pérdida de peso inexplicable. Sin embargo, estos síntomas pueden variar de una persona a otra, y algunos individuos pueden no experimentar síntomas en absoluto. Para diagnosticar la celiaquía, es necesario realizar una prueba de detección. Esta prueba puede incluir una combinación de análisis de sangre y biopsias del intestino delgado. Si la prueba es positiva, es importante eliminar el gluten de la dieta para evitar daños adicionales al intestino delgado y mejorar los síntomas. Para las personas con celiaquía, es esencial evitar alimentos que contengan gluten, como el trigo, la cebada, el centeno y la avena. Sin embargo, hay muchos alimentos que son seguros y saludables para las personas con esta condición. Algunos ejemplos de alimentos que son seguros para los celíacos son frutas y verduras frescas, carnes, como pollo, pescado, ternera, cerdo y cordero, legumbres, como frijoles, lentejas y garbanzos, productos lácteos sin saborizantes, como leche, queso y yogur, cereales y harinas sin gluten, como arroz, maíz, mijo, quinoa, tapioca y patatas. Es importante tener en cuenta que algunos alimentos procesados y envasados pueden contener gluten, incluso aquellos que no parecen tenerlo a simple vista. Por ejemplo, algunos aditivos alimentarios, salsas, caldos y mezclas de especias pueden contener gluten. Por lo tanto, es crucial leer las etiquetas de los alimentos cuidadosamente para identificar cualquier ingrediente que pueda contener gluten. Para identificar el gluten en las etiquetas, busca palabras como trigo, cebada, centeno, avena o gluten. También debes tener en cuenta que algunos productos pueden indicar que son libres de gluten, sin gluten o apto para celíacos, lo que puede ser útil para las personas con celiaquía. La contaminación cruzada es una preocupación importante para las personas con celiaquía, ya que incluso pequeñas cantidades de gluten pueden desencadenar una reacción inmunitaria. La contaminación cruzada ocurre cuando los alimentos libres de gluten entran en contacto con alimentos que contienen gluten. Es importante tener en cuenta que la contaminación cruzada puede ocurrir en cualquier etapa del proceso de producción de alimentos, desde la cosecha hasta la preparación y el almacenamiento. Por ejemplo, si se utiliza el mismo equipo de cocina o utensilios para preparar alimentos sin gluten y con gluten, se corre el riesgo de contaminación cruzada. Además, algunos alimentos etiquetados como sin gluten pueden haber sido producidos en instalaciones que también procesan alimentos con gluten, lo que aumenta el riesgo de contaminación cruzada. Por lo tanto, es importante que las personas con celiaquía tomen medidas para evitar la contaminación cruzada, como utilizar utensilios y equipos de cocina separados para preparar alimentos sin gluten, leer cuidadosamente las etiquetas de los alimentos y elegir productos certificados sin gluten. Cocinar sin gluten puede parecer intimidante al principio, pero en realidad hay muchos ingredientes y opciones disponibles para crear comidas deliciosas y nutritivas. Aquí hay algunos consejos y trucos para ayudar a cocinar sin gluten. Utilice harinas y mezclas sin gluten. Hay muchas opciones de harinas sin gluten disponibles en el mercado, como harina de arroz, de almendras, de coco, de maíz, de garbanzos, entre otras. También puede utilizar mezclas de harina sin gluten que están diseñadas para sustituir la harina de trigo en las recetas. Evite los alimentos procesados. Los alimentos procesados a menudo contienen gluten como ingrediente oculto, por lo que es mejor evitarlos. En su lugar, opte por alimentos frescos y naturales como frutas, verduras, carne, pescado y legumbres. Utilice sustitutos de ingredientes comunes que contienen gluten. Hay muchos ingredientes que se pueden utilizar como sustitutos de los que contienen gluten, como la harina de almendras en lugar de la harina de trigo para hacer panqueques o el pan rallado sin gluten para empanizar. Lea cuidadosamente las etiquetas. Asegúrese de leer cuidadosamente las etiquetas de los alimentos antes de comprarlos, para evitar cualquier ingrediente que contenga gluten.
Cocine en casa. Cocinar en casa permite tener un mayor control sobre los ingredientes y la preparación de las comidas. Busque recetas sin gluten en línea y experimente con diferentes ingredientes y sabores. Algunas recetas recomendadas para personas con celiaquía son tortillas de maíz, ensaladas, arroces, carnes y pescados a la plancha, guisos de legumbres, entre otras. Además, hay muchas opciones de postres sin gluten. En conclusión, la celiaquía es una condición autoinmune que afecta a muchas personas en todo el mundo. Es importante que aquellos que sufren de esta enfermedad comprendan los alimentos que pueden comer y los que deben evitar para mantenerse saludables. Aprender a leer las etiquetas de los alimentos y cocinar comidas deliciosas sin gluten son habilidades importantes para aquellos con celiaquía. Si estás interesado en aprender más sobre la celiaquía, te recomendamos nuestros cursos en línea que ofrecen recetas sin gluten y consejos para una alimentación saludable. Gracias por ver nuestro video y no dudes en dejar tus comentarios y compartir tus propias recetas sin gluten.